González, Venezuela es un tema inevitable en el análisis internacional, ¿no? Es importante conocer qué es lo que pasa, cuál es la situación que se está viviendo en este país, saber también un poco más sobre el panorama actual de María Corina Machado y cómo queda el respaldo popular, incluso internacional, ojo, en el actual gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a conversar sobre este tema con Luis Núñez, analista internacional. ¿Cómo está, Luis? Muy buen domingo, bienvenido a RPP. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Luis, actualmente, ¿cómo describe usted la situación en Venezuela? ¿No hubo una marcha de la oposición? ¿Cuál ha sido el impacto de esta movilización en el escenario político actualmente? Gracias por la pregunta. Ayer tuvimos 320 marchas en 320 ciudades. Una cosa impactante acá en el Perú, en 8 ciudades aparte de Lima, en la Plaza Manco Cápac, que se llenó completamente. Y yo quisiera aprovechar los micrófonos de RPP para agradecer a los miles de venezolanos que se acercaron, incluyendo, por supuesto, Media Lima Motorizada, que estuvo ahí, los rapis estuvieron todos ahí, y sobre todo agradecer también a don Jorge Mufarech, que nos regaló una bandera de 105 metros. Marchábamos con la bandera, íbamos los primeros adelante y en la cuadra atrás iban los demás. Fue un gran esfuerzo. Ahora, frente a tu pregunta, y nombrando también a Edwin Izaguirre y a Luis Villasana, que fueron los coordinadores de la marcha, mira, la situación se está apretando en Venezuela. ¿Apretando en qué sentido? En que Nicolás Maduro está cayendo ya en una especie de paranoia, igual que su ministro de Defensa. Imagínate una mujer como María Corina Machado, que en todas sus presentaciones lleva como 50 rosarios de la Virgen que le han regalado por todo el país encima. Y Maduro ha dicho ayer en una desesperación, porque es una paranoia, ¿no? Que María Corina ha hecho un pacto con el diablo. Demonio, o sea, te podrás imaginar para una población católica, ¿no?, como la venezolana, que digan esa semejante barbaridad. Y yo tengo la impresión que esto va en declive, me refiero al gobierno, y que más temprano que tarde, las propias Fuerzas Armadas, que ya empezaron a cambiar de posición. Quiero mencionar a la gente que no lo sabe. Ayer el general Padrino López, que tiene más medallas en su camisa que cualquier batalla ganada, ha destituido a 7 generales de las guarniciones del interior del país. Ahí ya se ¿Eso habla entonces de una cisma dentro del ejército? Sí, señor. Ahí ya se veía en los mandos medios, pero ahora también es a nivel del alto mando militar. Recordemos que, para asombro de los que nos están viendo, en Venezuela hay más generales que en todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es una forma de comprarlos. Pero ya no quieren seguir maltratando. Es más, Carlos, en los últimos días no ha fallecido gente. Se ha detenido gente y se ha martirizado gente, me refiero, le han hecho torturas. Pero ¿por qué no ha fallecido la gente? Porque los soldados y los mandos medios se resisten a matar a su propia gente, porque a lo mejor estás en una manifestación y vas a pegarle al hijo de tu vecina o al nieto de la señora donde compras en la esquina. Entonces, eso no tiene futuro. Y además, esta mentira, esta cosa cubana de ganamos 70-30, pero yo voy a decir que gané yo por 70 y tú perdiste por 30. Eso no tiene justificación. Por eso es que la izquierda latinoamericana cada día está más avergonzada de haber tenido a Maduro en sus filas. Y ahorita ya no lo quiere, porque es una vergüenza, ese es el abrazo del oso. Ahora, ¿estas movilizaciones internacionales contribuyen a desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, Luis? Definitivamente. Me dicen, uno siempre tiene algún topo metido en las fuentes oficialistas. Me dicen que Maduro no duerme más de 3 horas al día y estas situaciones como la marcha de ayer lo ha descolocado. Todos decimos que la marcha debería haber sido hoy, porque los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, 7,5 millones, trabajamos también los sábados, pero sin embargo fue una gran marcha la que tuvimos ayer. Así que no fue el 18, fue el 17, fue en más de 300 ciudades en el mundo. La más grande concentración que ha tenido la plaza, esa plaza maravillosa que hay en Madrid, que es la Puerta del Sol. Es la mayor concentración de extranjeros que se dio ayer en la Puerta del Sol. Claro, esto es una telenovela por capítulos, en el sentido que el dictador seguramente no va a caer hoy, no va a caer mañana, no va a caer solamente por la presión internacional. Pero Venezuela despertó, ya no tienen miedo. Hay gente que me dice, Lucho, prefiero morir de pie en Venezuela que irme a otro país a llorar.
Y yo tengo la impresión que eso es lo que va a ser la clave de la victoria, ir hasta el final porque ya no hay miedo. ¿Cómo se ha tomado en Venezuela o cómo tomamos desde el análisis internacional la posición de Lula da Silva, presidente de Brasil, Luis? A ver, Carlos, la posición de Lula ha ido cambiando. Él se molestó mucho la primera vez que escuchó a Maduro hablar de un baño de sangre. Correcto, ajá, lo dijo públicamente. Y ahí prácticamente, hoy estamos a 18 de agosto, las elecciones fueron el 28 de julio. Él empezó a conversar con varios líderes latinoamericanos, sobre todo los afiliados a su foro de Sao Paulo, sobre la posibilidad de ayudar a Venezuela. Pero las posiciones de Maduro, muchas de ellas presionado por Diosdado Cabello, que ha dicho, a mí no importa que me maten, yo salgo de aquí muerto, pero no salgo de aquí entregando el poder a nadie, si hayan ganado las elecciones. La posición de Maduro ha ido dubitativa en varias oportunidades. Lula le ha jalado las orejas, como se dice en criollo, para que él entienda que perdió las elecciones. Pero por la otra parte está Petro, que tiene 2 millones de venezolanos ahí y quiere saber cómo salir de esto. Bueno, Petro ha propuesto crear un frente nacional como una solución transitoria. Sí, ¿Qué puede significar pero esto para el gobierno de Maduro? Eso no es posible frente a un adversario de esta categoría. Y otro detalle, Carlos, el gobierno chino, por ejemplo, la gente dice, pero ¿por qué el gobierno chino apoya a Venezuela? El gobierno chino no apoya a Venezuela. El gobierno chino hace negocios con Venezuela. Y en este caso, es bueno que la gente sepa, Venezuela le pidió prestada a China 50.000 millones de dólares como entrega de petróleo a futuro. O sea, todavía no se ha entregado ese petróleo, pero ya le pidieron a China 50.000 millones de dólares. Los pactos que uno hace es de gobierno a gobierno, así que yo estoy seguro que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, reconocería la deuda como se reconoce con otra figura, con otro país. Pero aquí lo más increíble, Carlos, y la gente que nos escucha, es la desfachatez. Y voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda como con manzanitas. Es como si tú tuvieras un departamento, Carlos, y yo te lo compro. Y tú me dices, son $250.000. Y yo te deposito tus $250.000. Ya. Y de repente tú me dices, ¿sabes qué? Ya no lo quiero vender, pero tampoco te voy a devolver la plata. Si quieres, volvemos a negociar. La gente diría, ¿pero qué es esto? No respeto el contrato. Bueno, una elección es un contrato político y jurídico. Si la persona que fue a la elección sometió a las reglas, ganó, el que pierde tiene que entregar. Recuerdo en la Florida que por un voto, George Bush, creo, hijo, sí, ganó una elección. O sea, pierdes la elección, lo ha dicho Lula, entregas y te vas a tu casa. Y si quieres vuelves dentro de 6 años, según la Constitución venezolana, a querer de nuevo ser candidato. Pero ahorita te tienes que ir a tu casa porque perdiste la elección. Eso aquí, en cualquier país democrático, funciona de esta manera. ¿Por qué no puede pasar en Venezuela? ¿Por qué no puede una Venezuela, que era el tercer país productor de petróleo en el mundo, ahora tiene 80% de pobreza, tiene su PBI más bajo que el de Haití y tiene a 7,5 millones de personas deambulando por todo el mundo? Eso no es justo. Ahora, el rol de María Corina Machado. ¿Hasta dónde puede resistir María Corina junto con Edmundo González ante el constante asedio de las fuerzas de Nicolás Maduro, Luis? Va a continuar, como ella dijo, hasta el final. Ella ayer, antes de las marchas que empezaron en Oceanía y terminaron de este lado del mundo, ella dijo, vamos con esto hasta el final. Ella está cuidándose. Aparece en la marcha en el momento indicado y sale protegida en el momento indicado. Pero ella sabe que su vida corre peligro. Recordemos, Carlos, que una semana antes de las elecciones le dañaron sus vehículos para que ella tuviera un accidente mortal en la carretera. En fin, está protegida, sobre todo porque es una mujer creyente, está protegida por la mano de Dios. Pero su estado de salud es bueno, el de Edmundo también, a pesar que es una persona mayor, pero tienen que cuidarse porque esta gente es capaz de cualquier cosa.
Ciertamente, pues ciertamente, ¿no? Lo que nosotros pues deseamos, Luis, es que la violencia de una vez por todas se pueda detener en Venezuela y sobre todo que se respete la decisión del pueblo, ¿no? Y que la democracia pues regrese a Venezuela. Pero también hubo una marcha, para cerrar rápidamente, Luis, hubo una marcha de personas que están a favor del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quiénes lo respaldan? Una parte de los asalariados de los empleados públicos. Doy un dato para la gente que nos escucha. En Venezuela, alrededor de 1.800.000 personas trabajaban para el Estado. Ahora son 3,5 millones. Y Maduro no sacó 3,5 millones de votos. O sea que hay una parte de esa gente tarifada que ni siquiera votó por el candidato oficialista. Y cada vez que la oposición hace una marcha, el gobierno prepara la suya. Eso va a continuar hasta el último día. Y yo sé que seguramente cuando el régimen caiga, tendremos chavistas en Venezuela, como en cada país hay fuerzas contrarias, fuerzas del régimen, acá mismo en el Perú. Pero esto no tiene otra solución que el gobierno entregue, por presión internacional, pero sobre todo porque la gente se siente estafada de haber emitido un voto y que su voto no se reconozca. Y que la oposición ganó hasta en la mesa donde el gobierno votó. Y que la libertad, pues, que tanto reclama el pueblo venezolano, de una vez se instaure nuevamente en este hermoso país de Venezuela. Luis, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP. A ti por la entrevista. Y una atención especial a RPP, siempre agradeciendo que nos han brindado toda facilidad. Ayer estuvieron en la marcha transmitiendo y se lo agradecemos de corazón. Lo que respaldamos también es siempre la democracia en los países de Latinoamérica. Luis, un fuerte abrazo. Muchas gracias.